Bienvenidos al eje temático 5 de Derecho de Familia, sucesión intestada. Bien, en este eje vamos a hablar de sucesión intestada en sí, de los principios que rigen a la misma, prioridad de orden sucesorio, derecho de representación, sucesión del cónyuge y porciones legítimas. Bien, para comenzar, esto es una materia, primero voy a hacer la aclaración, que va bastante rápida. ¿Por qué? Porque el temario en sí pide cuestiones muy puntuales sobre determinados temas. No pide en sí quizá un acabado conocimiento, lo cual llevaría o conllevaría una explicación muchísimo más detallada, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a comenzar contraponiendo la sucesión intestada versus la sucesión testamentaria, ¿no? A modo introductorio, la sucesión, como bien he mencionado recién, puede ser testamentaria o intestada. Todo depende quién sea el que realiza el llamamiento a los sucesores para que estos puedan recibir la herencia, ¿no? En la sucesión intestada, la ley llama a los sucesores para recibir la herencia, es decir, que cuando una persona muere, la ley va a indicar quiénes son los sucesores. ¿Por qué? Porque no hay un testamento. En cambio, la sucesión testamentaria es todo lo contrario. El testador, previendo el hecho, deja un testamento y es este el que llama a los sucesores para recibir la herencia. Bien, habiendo establecido esos dos conceptos más que básicos, vamos a pasar al orden de preferencia en cuanto a línea, grado, tronco y rama. 4 conceptos que vamos a desarrollar a continuación. En cuanto al orden de preferencia, por lo que es la línea sucesoria, hay 3 líneas: el descendiente, la línea ascendiente y la línea colateral, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta este orden, por supuesto, determinados parientes que veremos a continuación van a desplazar a otros y así de manera sucesiva. Por ende, el orden hereditario sería el siguiente bajo la preferencia de línea. En primer lugar, heredarían el descendiente y el cónyuge. En segundo lugar, heredarían el ascendiente y el cónyuge. En tercer lugar tenemos al cónyuge, luego colaterales en segundo grado, colaterales restantes hasta el cuarto grado, es decir, primos, por ejemplo, y por último el Estado. Ahora, en cuanto a la preferencia por grado, ¿no? Dentro, primero, vamos a aclarar, de una misma línea, ¿no? Tenemos descendientes, ascendientes y colaterales. Heredaría el pariente más cercano al causante, de manera tal que esto hace que se excluya al más lejano. Por otro lado tenemos los bienes, ¿no? En los bienes, que es el 2452, este artículo, ¿no? Va a rezar que en cuanto a la sucesión intestada en sí, no se va a atender al origen de los bienes, que lo veremos en breve, así como tampoco a la naturaleza de aquellos bienes que compongan la masa hereditaria en cuestión. Ahora, en cuanto al derecho de representación, he aquí es una excepción al principio de la sucesión intestada, por el cual cuando nosotros queremos determinar el orden hereditario, y aquí el pariente de grado más cercano, es lo que yo les expliqué recién, va a excluir al más lejano. ¿Por qué? Porque este derecho de representación en sí lo van a tener los descendientes, ¿no? De un heredero prefallecido en cuanto a ocupar el lugar que hubiese ocupado su representante en la sucesión, en este caso, ¿no? Por ejemplo, Pedro tiene un hijo, que es Juan. Ese hijo falleció antes de que muera Pedro, entonces el lugar de Juan lo ocuparía su hijo Martín. Ese sería el concepto básico, ¿no? Un ejemplo muy básico, pero para que se entienda. Y aquí, esto tiene un porqué. El objetivo es evitar que los descendientes de un heredero prefallecido puedan llegar a ser privados de heredar lo que en su momento el representado hubiese heredado. Ahora bien, hay que hacer también determinadas aclaraciones sobre este derecho de representación. En primer lugar,
debemos establecer cuándo procede el mismo. Es decir que los descendientes van a gozar del derecho de representación en determinados casos. En primer lugar tenemos la premoriencia, que es cuando el representado en sí muere antes que el causante. Luego tenemos la ausencia con presunción de fallecimiento. La renuncia, que no suele ocurrir mucho, pero bueno, puede ocurrir, que es cuando el representado en sí renuncia a la herencia. Y luego la indignidad, ¿no? Son los causales de indignidad sucesoria, como por ejemplo atentar contra la vida del causante, ¿no? Es el más básico, uno de ellos. Ahora debemos definir quiénes son los que gozan del derecho de representación. En primer lugar, según el artículo 2427, si mal no recuerdo, sí, perfecto, era ese, tenemos los descendientes, que en sí aquí la representación no va a tener límite de grados, siempre y cuando hablemos en línea recta descendiente, ¿no? Es decir, bisnietos, nietos, etc. Y por otro lado van a gozar en cuanto a los colaterales. Y aquí tenemos que aclarar que la representación solo va a ser admitida a descendientes de hermanos hasta el cuarto grado, es decir, sobrino y cuarto grado, sobrino nieto también. Pero además de esto que exige la ley, deben cumplir requisitos, ¿no? Es decir, respecto del causante, ser hábil, por supuesto, para suceder al causante, y respecto al representado, no haber sido declarado indigno de la sucesión en este caso. Por otro lado, en cuanto a los efectos que produce esta representación, ¿no? Tenemos que entender que el representante ocupa el lugar que hubiese ocupado el representado en la sucesión del difunto. Por ende, teniendo en claro siempre esto, vamos a hablar de la división por estirpe, es decir, cuando estamos siempre ante un caso de representación, hay dos y solo dos sistemas que se utilizan para poder dividir la herencia. Por cabeza es el primero y por estirpe es el segundo. Por cabeza sería distribuir la herencia en partes iguales tantas personas se presenten, lógicamente. Ahora bien, en cuanto a esta aclaración, aquí les dejo los ejemplos para que ustedes lo puedan entender, pero en cuanto a la aclaración, en nuestra legislación es verdad que hay casos en cuanto a la representación que la división es por estirpe y a su vez dentro de cada estirpe se hace división por cabeza. No es muy común, pero bueno. Aquí les dejo otro supuesto situacional para que ustedes lo puedan comprender. Vamos a pasar a las reglas generales relativas a filiación por técnica de reproducción humana asistida, que esto ya lo hemos hablado bastante en los primeros ejes que corresponde propiamente a familia, ya que aquí se da familia y sucesiones conjuntamente. Por ende, esto lo voy a explicar, quizás no tan profundo, ya fue explicado en su momento. Vamos a ir a la ley 26862, es decir, qué son las técnicas de reproducción humana asistida, como para dar un pequeño refresh. Se entiende en sí por reproducción asistida de manera médica a todo aquel procedimiento y técnica que se realice justamente con asistencia médica para la consecución de un embarazo, ¿no? Por supuesto, aquí quedan comprendidas técnicas de baja y alta complejidad. En cuanto a la baja complejidad, son las que favorecen la fecundación natural y recordemos que las de alta complejidad reemplazan la fecundación natural, por lo que se conoce como fecundación in vitro. Ahora bien, recordemos también, muy importante en las técnicas de reproducción humana asistida, el consentimiento que debe ser previo, libre e informado. Bien. Habiendo hecho esta aclaración, ¿no? Vamos a seguir, que ahora van a ver por qué la hice. No es que no tiene nada que ver con los efectos de la representación. Hemos visto el primer supuesto y ahora vamos a ver el segundo supuesto. En cuanto a quienes suceden directamente al causante y no al representado. En sí, son casos donde hay una sola transmisión hereditaria y es
del causante al representante, razón por la cual no es necesario que se abra la sucesión. Luego tenemos la obligación de colacionar, en la cual el representante va a tener que colacionar a la herencia, ¿no?, lo que el difunto le haya dado en vida al representado, es decir, va a tener que traer nuevamente a la masa hereditaria todo aquello que haya sido repartido en vida. ¿Y por qué? Bien, esto tiene un justificativo bastante obvio en el cual se van a asegurar que todos aquellos reciban la misma parte. Por supuesto, estamos hablando, ¿no?, pues me han hecho esta pregunta, estamos hablando de casos en donde hay más de un heredero. En los casos donde una persona hereda y es hijo único, claramente no habría ningún tipo de inconveniente. Y como siguiente supuesto tenemos la famosa legítima en cuanto al heredero forzoso del causante. El representante va a tener derecho a la legítima que a quien le corresponda. Ahora bien, vamos a retomar este supuesto en cuanto a preguntas que son básicas para el examen, las hacen en el examen. Les voy a recordar lo más importante en cuanto a la determinación de la maternidad, la filiación por naturaleza. ¿Y por qué viene esto? Bueno, porque es muy importante que ustedes sepan esto al momento de establecer los órdenes hereditarios, sobre todo en los casos que algunos son bastante enroscados, si se quiere, en cuanto a que les ponen supuestos en los que muere uno, queda vivo el otro, pero a su vez muere el hijo del hijo del hijo y se va haciendo más complejo. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Por supuesto, también se lo van a mezclar con condimentos de carácter cónyuge versus conviviente, perdón, no me salía la palabra, el cónyuge versus el conviviente, que por supuesto ya hemos establecido que hay un orden de prelación, ¿no? En este caso, ¿no? Siempre el cónyuge va a tener prioridad sobre el conviviente. Bueno, en este caso es muy importante que ustedes sepan esto para establecer ustedes y poder dar una respuesta correcta quién tiene orden de prioridad. Por eso es que esto parece como medio mezclado, pero no es así, tiene un porqué. Bien, vamos a lo que está en pantalla. ¿Qué se necesita para establecer la maternidad? Bien, probar el nacimiento y la identidad del nacido. Ahora, ¿qué sucede si luego de haber probado esto la madre no reconoce al nacido? Bien, en este caso igualmente la maternidad va a quedar establecida, porque recordemos que la ley presume que la madre, valga la redundancia, es la madre, aquella madre que ha parido la criatura. Por otro lado, otra de las preguntas del examen, ¿qué se necesita para inscribir al nacido? ¿No? Al recién nacido, por supuesto. Bien, presentarse en el registro civil el certificado médico obstétrico del agente de salud que haya asistido al parto, en este caso. ¿Qué debe figurar en este certificado? Porque a veces es muy común que lo hagan mal. Entonces tenemos que constatar que esté los datos de identidad de la madre, de identidad del recién nacido, lugar, día y hora de nacimiento. Y por último, ¿quién está legitimado? Bien, cualquier persona que tenga este certificado. No necesariamente tiene que ir a alguno de los dos padres, ¿no? Podemos poner claramente de ejemplo el supuesto en el que la madre acaba de parir, no está en condiciones de trasladarse al registro, el padre debe cuidarla y muchas veces o puede ir un abuelo, una persona de confianza, etc. Cualquier persona que tenga este certificado puede inscribir el nacimiento de la criatura en cuestión. Ahora bien, bueno, aquí les dejo la presunción legal, ¿no? Que se presume hijo del cónyuge, aquellos nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los 300 días posteriores hasta la interposición de la demanda de divorcio, si lo hubiese, por supuesto. Y en cuanto a determinar la filiación extramatrimonial en sí, aquí no hay presunción juris tantum, sino que va a quedar determinado por el reconocimiento, es decir, la sentencia firme en un juicio de filiación. Ahora bien, en cuanto a los órdenes sucesorios, ¿no? Recordemos nuevamente que tenemos, habiendo ya hecho esta aclaración en cuanto a la técnica de reproducción humana asistida, vamos a recordar nuevamente que el orden sucesorio son en primer lugar descendientes y cónyuges, ascendientes y cónyuges,
colaterales en segundo grado, colaterales hasta el cuarto grado y por último el estado. Son 6. Esto es bastante fácil si se lo aprenden de memoria porque son 6 y yo utilizo, ¿no?, una regla mnemotécnica que se llama DAXE. ¿Por qué? Porque utilizo, por eso se los pongo mayúscula, las primeras letras de cada uno de los órdenes para acordármelo. De A y tenemos 3C y la última es la E, que es el estado. Por ahí les sirve, se los dejo como regla. Porque algunas cosas, vieron, hay que aprendérselas y por ahí no lo preguntan en orden, entonces ustedes con esto ya tienen una manera de saber que cuando menos son 6 y si dijeron 4 hay 2 que le están faltando, por ejemplo, ¿no? Que de hecho que me ha pasado a mí. Por otro lado, es importante que sepan para el examen, que les pregunta con mucho, cómo se divide la herencia cuando concurre un descendiente y el cónyuge. Porque pues yo les expliqué, les nombré recién, el orden de prelación respecto al cónyuge del conviviente, pero suelen preguntar cuando concurre un descendiente y el cónyuge. Bien, en este caso, ¿no?, que los cónyuges hayan estado casados bajo régimen de comunidad de ganancias, hay que diferenciar la división entre lo que es un bien propio y un bien ganancial. ¿Por qué? Porque respecto de lo que hace a los bienes gananciales en sí, el cónyuge toma su mitad, es decir, aquellos bienes gananciales del cónyuge supérstite, y en cuanto a la restante mitad, ¿no?, de los bienes gananciales, que serían los gananciales del causante, aquí son los que se van a dividir. Pero tengamos en cuenta que el descendiente excluye al cónyuge, por lo tanto, este no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque ya tomó su 50% en este caso. No es que no se queda con nada, tengamos en cuenta eso, porque este razonamiento se lo piden en el examen. Bueno, y aquí también tienen ejemplos, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, ¿cómo, recordemos, se divide la herencia cuando concurre ascendiente y cónyuge? Volvemos un minuto para atrás. Recién hablamos, para que lo entiendan claro, descendiente y cónyuge. Ahora hablamos ascendiente y cónyuge. La segunda pregunta del examen. Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando los cónyuges estén casados bajo régimen de comunidad de ganancias, se tiene que diferenciar, por supuesto, la división entre los bienes gananciales y los bienes propios. Ahora bien, aquí nuevamente, ¿no?, los bienes propios del causante se van a dividir a la mitad. Hasta acá vamos igual, ¿no? Entonces una mitad le corresponde al cónyuge y la otra mitad, aquí viene la diferencia, se va a dividir por cabeza entre los ascendientes. Ahora, ¿qué sucede acá particularmente? Bien, con respecto a lo que hace a los bienes gananciales, recordemos que el cónyuge siempre va a tomar primero su mitad, es decir, que va a quedar... respecto a su mitad son los bienes gananciales del cónyuge supérstite, recordamos, y la otra mitad de estos bienes gananciales, que serían los del causante, y aquí la diferencia, se van a dividir de igual manera que los bienes propios del causante, es decir que aquí la mitad sí le va a corresponder al cónyuge y la otra mitad se va a dividir por cabeza en partes iguales entre tanta cantidad de ascendientes se hayan presentado. Por último, vamos a ver la legítima, concepto que en sí hace a la porción del patrimonio del causante que va a corresponder únicamente a aquel que se constituya como heredero forzoso y por tal no puede ser privado sin, por ejemplo, una causal o haber sido acusado de una causal de indignidad sucesoria. Por eso hablamos que la legítima es la porción obligatoria de los herederos forzosos, ¿no? Y esta porción es disponible a voluntad del causante. El causante le puede dejar un porcentaje que éste considere necesario, por supuesto, sin afectar el patrimonio de los restantes herederos, ¿no? Eso claro está. Por eso en sí hay que aclarar algo que se suelen confundir, no debemos confundir la sucesión legítima, ¿no?,
que el llamamiento lo hace la ley con la legítima, que es la porción obligatoria de los herederos forzosos. No cabe destacar, a veces se lo confunden. Y por otro lado, tenemos un concepto bastante particular que, como yo siempre digo a modo de broma, hace que revivan al muerto para volverlo a matar, ¿no? Que es la mejora. ¿Qué es la mejora? La mejora es la parte de la porción que acabamos de hablar, disponible, ¿no? De la legítima, que el causante le va a otorgar a un heredero forzoso. Ahora bien, la mejora va a consistir en un legado o donación llevada a cabo por el causante en sí. Por ende, incluso se puede mejorar esa parte, sobre todo cuando tenemos un heredero con discapacidad. Ahora bien, ¿quiénes son los legitimados? Bien, ascendiente, descendiente y cónyuge, que van a tener derecho a la legítima. Aquí en este orden, ¿no? Ascendiente, descendiente y cónyuge ADC. Entonces, dentro de los legitimarios, aquí tenemos una cuestión. La porción a heredar no siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, muy simple. Aquí, básicamente, esto se va a deber a que la porción puede variar según qué herederos tengan derecho a recibir la herencia, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos, por supuesto, estar ante, mejor dicho, casos de personas acusadas de indignidad sucesoria, por lo que quedan excluidos, personas que no están aptas para, no están legitimados, perdón, no aptos para recibirlo, entonces de ahí se pueden ir excluyendo, por ende no siempre aquí va a ser la misma porción, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos en sí la pregunta más común del examen versa sobre los casos de la porción legítima de descendientes y de ascendientes. En cuanto a los descendientes, son las 2/3 partes del patrimonio del causante. Y en cuanto a la legítima de los ascendientes, abarca 1/2 del patrimonio del causante, pero aquí un detalle, este 1/2 es independientemente de que existan varios o incluso un solo ascendiente con derecho a este 1/2, a esta porción. Por eso es que la legítima del cónyuge, en este caso, como contraposición de descendiente y ascendiente, que siempre se pregunta, abarca en sí, a priori, 1/2 del patrimonio del causante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bien, que la porción disponible del causante va a ser de 1/2 de su patrimonio, pero nosotros nos tenemos que preguntar acá algo muy simple. ¿Qué pasa si concurre el cónyuge y a su vez también el descendiente del causante? Bueno, esto se soluciona de la siguiente manera. El cónyuge en sí va a gozar de su porción legítima únicamente sobre aquellos bienes que sean los bienes propios del causante. Sin embargo, en los bienes gananciales del causante, los descendientes van a desplazarlo. Eso ténganlo en cuenta, porque esto lo preguntan en el examen. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que uno puede ejercer para proteger esta legítima, ¿no? La porción del heredero forzoso, les recuerdo, de la que estamos hablando hace unos slides, bien atrás. Entonces, el Código Civil y Comercial, a lo largo de este, por supuesto, vamos a encontrar distintas normas que van a regular, si se quiere, la protección de la legítima, algunas de manera preventiva, por ejemplo, ¿no? Esto hace justamente a que se evite, ¿no?, que la porción legítima sea afectada, y otras medidas también van a tener otros fines, como por ejemplo los fines persecutorios. ¿A qué se llama fin persecutorio? Bien, a la acción de entrega de la legítima, por ejemplo, a la reducción para subsanar la legítima que ya esté afectada. Es decir, que así como esta porción legítima del heredero forzoso no puede afectar la porción hereditaria de los otros
las otras personas, vamos a ponerlo en un potencial, ¿no? Porque pueden ser varias y depende de la situación, se presenten en la herencia, tampoco la porción legítima de cada uno de los herederos puede afectar la porción en sí del heredero forzoso. ¿Por qué? Porque tanto uno como otro no dejan de ser, sobre todo se puede ver mucho más en una sucesión testamentaria, deseos de última voluntad del causante, ¿no? Ahora bien, en cuanto al artículo 2450, que es la acción de entrega de la legítima, y aquí va a proceder en dos y solo dos supuestos. Primero, ¿no? Se va a suscitar en cuanto a la pretensión del legitimario, cuando el testador deja un testamento en el cual instituye herederos, ¿no? Y segundo, en cuanto a la carencia de bienes, ¿no? Y, bueno, también pueden ser donaciones, pero normalmente son bienes que realiza el causante. He aquí cuando los causantes realizan donaciones, ¿no? En sí. Ahora también tenemos que ahora lo vamos a ver bien, esta acción que yo les hablaba recién de reducción, ¿no? Que es el 2425 y 2453. Es un derecho que va a tener un heredero forzoso para atacar las disposiciones testamentarias en cuanto a cuota o legado, ¿no? Es lo que yo les explicaba recién. Ninguna de las dos partes puede afectar la porción de la otra porque ambas son voluntades o deseos, mejor dicho, de última voluntad de la persona, ¿no? Por otro lado, en sí, ¿cuál es el fin de la acción de reducción? Bien, tiene una finalidad de proteger la porción que está casualmente destinada al heredero forzoso para que nadie sea dueño, para que ustedes lo entiendan, de lo que no es de ellos, o por lo menos no en un porcentaje de tal magnitud que afecte la porción hereditaria, ¿no? Por otro lado, también hemos visto la acción de complemento, que es el 2451. La acción de complemento y la de reducción, que es la que acabo de explicar, en sí son la misma cuestión. Bien, ahora ustedes dirán, bueno, si es lo mismo, ¿por qué tenemos dos nombres distintos? Bueno, esto tiene una explicación bastante simple. En el artículo 2451, este nos va a explicar que la acción de complemento, justamente como les dije, va a tener como fin la protección de la legítima, ¿no? Y es justamente lo mismo el exigir la reducción de una disposición testamentaria y de aquellas donaciones, si las hubiese, que afecten la legítima. ¿Para qué? Que exigir el complemento de la legítima. Por ende, ¿no? La reducción de una disposición testamentaria y donaciones si las hubiese, implican ¿qué cosa? El complemento de la legítima, y el complemento implica que para que éste exista debemos reducir la disposición testamentaria. Por eso, el complemento de la legítima en sí, ¿qué es? Es la consecuencia de esta reducción. Por eso hablamos de exactamente lo mismo en este caso. Y es este razonamiento al que ustedes le preguntan en el examen, porque a ustedes les van a preguntar cuál es la diferencia entre uno y otro. Y bien, ustedes por ahí lo van a buscar enormemente y no lo van a encontrar porque en sí no hay diferencia. Uno es la acción y la otra es la consecuencia. Por eso hablamos de exactamente lo mismo. Para que uno exista, debe existir el otro primero, ¿no? Es lo que les acabo de explicar en sí. Ahora bien, tenemos también la protección a la igualdad de los legitimarios. Bien, aquí la colación, ¿no? ¿Qué es la colación? Hablamos de una imputación de donaciones que son realizadas en vida por el causante, por ejemplo, al cónyuge y descendiente que se llamen, o se llamarían en este caso, la sucesión, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Bien, mantener la igualdad entre los legitimarios siempre y cuando esto sea posible. A veces, mayormente no sucede. Esto tiene un fundamento, que es el que les acabo de explicar, ¿no? Y una prescripción en sí. ¿Qué es esto de lo que hablamos? Un anticipo de herencia. Ahora bien, el anticipo de herencia en sí no se puede hacer, valga la redundancia, por eso es que en sí se hace, pero va a surgir por donaciones hechos por el causante en vida a determinados legitimarios, ¿no? Por eso es que el anticipo de herencia en sí lo que trae son problemas, porque igual hay que traer los bienes
a la masa hay que colacionar, que es lo que les expliqué hace un rato, de igual manera para que se aseguren que todos los herederos reciban igual parte. Por ende, no es que uno recibe por ahí una herencia en vida y dice, bueno, yo ya estoy salvado. No, señor, porque cuando esta persona se muera, a usted le van a decir, bueno, traiga todo lo que esta persona en vida le dio y vamos a ver si le correspondía lo que le dio más o menos. Por eso en sí, ¿qué sucede? Esta acción de colación no se suscita de manera automática, sino que prescribe a los 5 años. Por ende, es muy importante cuando hay muchos herederos o más de dos mínimo, y hay muchos bienes, ahora sí, abrir la sucesión de manera inmediata para que no prescriba esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el padre ¿no? de la familia, Pedro, tenía 2 hijos, María y Juan. A María le dio 10 departamentos y a Juan le dio 1, pero por una cuestión económica, ninguno, y de comodidad, decidió abrir la sucesión y la abren a los 7 años. Bueno, aquí este hombre se entera de que su hermana fue tremendamente beneficiada, pero ya no puede hacer nada porque pasaron los 5 años, ¿se entiende? Ahora, en cuanto a esta acción de colación, recordemos, es una acción personal que termina justamente en una resolución. Esa resolución, ¿qué va a decirnos? Bien, va a fijar la suma colacionable, la cual va a hacerse valer en el juicio sucesorio en cuanto a la partición de los bienes, ¿no? En realidad no de los bienes, sino de la masa hereditaria, la cual se compone de bienes, para hablar propiamente dicho, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las personas, recordemos, obligadas a colacionar en este caso? Bien, el artículo 2385 nos va a hablar de los descendientes del causante y el cónyuge supérstite que van a concurrir, es un poco más de los ejemplos que ya les vengo explicando, a la sucesión intestada. Por eso en sí van a tener que colacionar a la masa hereditaria, es decir, van a tener que volver a traer todos los bienes recibidos, el valor de los bienes que le fueron donados por el causante, salvo que haya una dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de donación. Y esta sería la única manera en la que se salvarían de traer estos bienes nuevamente a la herencia, ¿no? Básicamente hablando, colacionar, dicho en una palabra. Por ende tenemos, ¿no?, el modo de hacer la colación. La colación se va a efectuar ¿de qué manera? Bien, con un cálculo muy simple. Se suma el valor de la donación al de la masa hereditaria, luego, por supuesto, haber pagado las deudas si las hubiese, y se le atribuye ese valor en el lote del donatario, en este caso, ¿no? Y por otro lado tenemos las donaciones inoficiosas, porque también puede ocurrir que haya donaciones inoficiosas. Bien, en la donación inoficiosa hablamos de una donación que hace un descendiente, ¿no?, al cónyuge, cuyo valor va a exceder la suma de la porción disponible, por lo que sí, ustedes están en lo correcto, ya hay alguien que se va a ver afectado, ¿no? Y a esto, no contento, se le suma la porción también legítima del donatario, incluso aunque éste cuente con una dispensa de colación o incluso si se hubiese presentado una cláusula de mejora. Esta donación, por supuesto, va a estar sujeta a la reducción, pero únicamente en cuanto al porcentaje de valor en exceso, es decir, aquel porcentaje que excede, que afecta a la porción de la otra parte. Únicamente ese porcentaje, no todo el valor del bien, ¿no?, donado, por supuesto. Bien, con esto terminamos el eje número 5 y nos volvemos a encontrar para el último eje de la materia Derecho de Familia en la próxima clase.